dudas. Entonces decíamos que esto de los virus emergentes pues se aplica a cualquier virus nuevo, ¿no? Cualquier virus que no conocíamos, que no habíamos detectado previamente y que ahora detectamos. También este término de virus emergentes se puede aplicar a virus que ya se conocían en alguna región, pero que ahora se reconocen en una nueva región, ¿no? Esto sucedió, por ejemplo, con el virus del oeste del Nilo o West Nile, que se conocía o se sabía que nada más estaba en algunos lugares de África. Y entonces, en 1999 se da un brote del virus del oeste del Nilo en Nueva York, ¿no? En una región totalmente nueva donde nunca antes había aparecido. Entonces, aunque digamos ese virus no es emergente o no es nuevo ya en el planeta, porque ya se tenía identificado previamente, pues ahora es nuevo para esa región y es emergente para las Américas, ¿no? Por ejemplo. También cuando Zika y chikungunya aparecieron en el continente americano, pues de nuevo, ¿no? Es el mismo caso. Era un virus que ya era conocido, que ya se sabía qué virus era, un poco, si ustedes quieren, hasta cierto punto su biología, varias cosas, pero pues una vez que aparece en América, pues ya es un virus emergente para esta región. También un virus emergente o también se cataloga como virus nuevo, un virus que ya se conocía en alguna especie y que ahora se reconoce en una nueva especie. Porque bueno, pues también obviamente se asume que pues para pasar de una especie a otra, pues tiene que haber los suficientes cambios, ¿no? Como para decir que ya podría ser una especie nueva. Entonces eso podría ser un virus emergente. También puede suceder que, bueno, hay virus que están ya ocasionando un brote, que a lo mejor ya se conocen y que de repente aumentan su incidencia. Bueno, esto más bien nada más sería que estos virus de ocasionar un brote pasa ahora a ser una epidemia. Una epidemia es cuando ya tienes un número relativamente grande de los casos por este virus, que ya los tienes a lo mejor también distribuidos en una cierta comunidad o en una cierta región. Y cuando ya hablas de pandemia, ya es un virus que está distribuido en varios países, ¿no? Entonces, si seguimos el ejemplo del SARS-CoV-2, pues en el momento que surge, por ejemplo, en el mercado de Wuhan, que fueron las primeras noticias, pues ahí se podría decir que fue un brote de un coronavirus nuevo. Cuando ya se empieza a extender en China, se volvió epidémico para esa región, en China. Cuando se empieza a distribuir pues a diferentes países e incluso a diferentes continentes y pues ahora en todo el mundo, pues ya es un virus pandémico. Entonces, pues bueno, en realidad esas son, digamos, como las definiciones importantes que tenemos para esta clase, ¿no? Y pues bueno, yo por ahí me encontré un artículo que me pareció bastante interesante. Ay, ya se los ando moviendo aquí. Bueno, podemos dejar ahí la referencia. En donde, bueno, nos dice que obviamente un virus emergente pues puede causar una enfermedad emergente. No todos los virus emergentes van a causar enfermedades emergentes, ¿no? O sea, un virus puede surgir nuevo y simplemente no causar una enfermedad o por lo menos no ser reconocido, ¿no? Generalmente, pues más bien nosotros reconocemos a los virus nuevos, pues porque nos causan enfermedades nuevas, ¿no? Generalmente no estás encontrando virus nuevos, pues nada más porque sí, ¿no? Aunque bueno, en realidad ya se ha visto que podría ser una cuestión importante, ¿no? Pero bueno, en este estudio del 2008, que pues es como las tendencias globales en cuanto a las enfermedades emergentes, pues vemos que si nosotros analizamos los agentes etiológicos de enfermedades nuevas, vamos a ver que la mayoría de enfermedades emergentes, pues en realidad están causadas por bacterias, ¿no? Aquí todas estas barritas negras o estos espacios negros, pues son bacterias. Y después le siguen los virus, posteriormente los protozoarios y
los hongos, los helmintos, ¿no? Pero entonces vean que quien realmente produce una mayor cantidad de enfermedades nuevas o de enfermedades emergentes, pues son las bacterias y los virus, ¿no? De hecho, incluso aquí, entre 1980 y 1990, se ve que realmente la tendencia de que estas bacterias estén produciendo nuevas enfermedades, pues en realidad como que está disminuyendo y como que ahorita pues lo que empieza a aumentar son las enfermedades virales. Eso fue pues de 1940 a 2004 este estudio. En ese mismo estudio observan que además la mayoría de enfermedades son zoonóticas. Aquí, bueno, las barritas negras son no zoonóticas, mientras que las barritas blancas son zoonóticas, que además vienen o son provenientes de animales salvajes. La partecita como anaranjada o salmón, no sé cómo la vean ustedes. Estas son de animales no domésticos, que podrían ser, por ejemplo, ganado o podrían ser mascotas, ¿no? Y después viene, pues, las enfermedades zoonóticas que realmente no se reconoce de qué especie vienen, ¿no? Entonces, por eso es no especificado o no reconocido. Pero entonces vean que también esto nos habla de que el principal riesgo para que tengamos enfermedades zoonóticas, pues, es bacterias y virus y además zoonóticos, ¿no? Que vienen de otra especie. Y pues bueno, nada más aquí haciendo como un análisis de dónde tenemos estas mayores zonas de riesgo, vamos a ver que patógenos zoonóticos en animales salvajes, o sea, no es que no haya, por ejemplo, acá en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Pero obviamente la mayor densidad de diversidad en población, pues como está en estas regiones que son amarillas y rojas, pues obviamente ahí es donde podríamos tener más riesgo, ¿no? De encontrarnos estos patógenos zoonóticos que vienen de animales salvajes. Si nosotros analizamos la cuestión de animales no salvajes, que serían, por ejemplo, estos animales de compañía o de granjas o algo así, pues más bien vemos que ya el riesgo ya no está tan distribuido, sino que se reduce un poco más a esta región, a Europa, y pues, por ejemplo, aquí a China y la India, ¿no? Si nosotros hablamos de patógenos drogoresistentes, que bueno, esto más bien es en el caso de las bacterias, pero pues recuerden que ahorita también estamos viviendo un momento crucial en esto de la generación de resistencia a antibióticos, entonces pues por eso es muy importante también analizar esta parte y bueno, aunque no es digamos, el objetivo de nuestro curso, pero bueno, creo que esta es una información interesante, ¿no? Especialmente considerando este tema. Pues que patógenos drogoresistentes encontramos principalmente en Europa, de nuevo también en China y la India. Y pues otra cuestión importante pensando en enfermedades nuevas que pueden además ser transmitidas por animales, pues obviamente están todos estos patógenos que pueden ser transmitidos por vectores, como nosotros veíamos en su momento, ¿no? Fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya y pues bueno, tal vez otras enfermedades que en algún momento dado pudieran surgir en estas especies y pues que obviamente pudieran pasar a otras especies o a los humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí más bien pues es también toda una amplia región, como lo era en esta parte, principalmente pues las regiones tropicales, ¿no? Que es donde tenemos una mayor cantidad de insectos que generalmente son los que nos sirven de vectores. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesora. Si hablamos de especies, digamos, de mayor riesgo, vamos a ver que las principales fuentes de virus emergentes para nosotros son los murciélagos, los chimpancés y bueno, estos primates un poco más cercanos a los humanos, ¿no? Pero bueno, en general, pues son murciélagos y primates no humanos las principales fuentes de virus emergentes, ¿no? Y bueno, obviamente otras poblaciones de humanos, ¿no? Como decíamos, en el caso de estos virus que ya están circulando en una cierta población y que después se van a otra área geográfica.
Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues es muy importante, ¿no? Estudiar este tipo de especies. Bueno, ¿qué factores van a favorecer que aparezcan las enfermedades emergentes? Pues para empezar, el hecho de que los virus pues estén mutando continuamente y que pues es parte de su naturaleza. Y ya vimos que además generalmente los virus mutan más que cualquier otras especies, ¿no? O cualquier otro agente etiológico, especialmente los de RNA, pero pues los DNA también son más variables, ¿no? Que las bacterias, por ejemplo. Entonces, el hecho de que los virus siempre estén evolucionando, siempre estén mutando, siempre tengan gran variación, pues obviamente esto nos da riesgo de tener nuevos virus de forma, pues relativamente constante, ¿no? O sea, no es que vayamos a decir que se da una tasa de generación de nuevos virus de uno cada día, ni mucho menos, ¿no? Estos mecanismos o estas cuestiones pueden surgir también, obviamente, al azar, ¿no? Pero pues obviamente va a estar pasando con cierta frecuencia. Otra cosa que va a favorecer la aparición de enfermedades emergentes, pues es las interacciones complejas interespecies. Como ahorita decíamos, si al final, por ejemplo, los murciélagos son fuente de este tipo de virus emergentes, ¿no? Pues obviamente el que nosotros como humanos tengamos interacción con este tipo de animales, pues, pues va a favorecer que nos infectemos con alguno de sus virus. Pero no solamente eso, muchas veces pasa que, pues bueno, los murciélagos no es que únicamente estén en su cueva y nosotros únicamente también aquí en la nuestra, ¿no? En realidad, más bien lo que pasa es que en la naturaleza hay interacciones muy complejas y entonces estos murciélagos están interactuando con un montón de especies, tanto vegetales como animales, y esas especies animales a su vez con otras y esas otras con nosotros, y entonces realmente podemos hacer pues cuestiones ahí bastante complicadas, ¿no? Entonces, entre más complejas, entre más, ¿cómo decir? Entre más interacciones haya entre diferentes especies, pues obviamente vamos a tener más riesgo de que se transmitan diferentes virus, ¿no? Entre una especie y otra. Entonces, eso también obviamente nos va a favorecer que aparezcan enfermedades emergentes y pues obviamente también la actividad humana, ¿no? También pues va a haber deforestación causada por el hombre. El hecho de que haya deforestación, pues quiere decir que muchas especies que estaban de forma nativa en un bosque, por ejemplo, ahora tienen que emigrar a otras regiones, pues no, pues los animalitos no se van a quedar ahí, ay, ya tiraron mi bosque y ahora me quedo acá esperando a ver qué pasa, ¿no? Obviamente van a emigrar y pues emigran con todo y sus virus, ¿no? Y con todas las cosas que lleven. Entonces, pues obviamente ahí es una buena oportunidad para dispersar los virus, ¿no? También obviamente la sobrepoblación, el hecho de que nosotros necesitemos cada vez más espacio donde vivir, más recursos, más comida, pues obviamente va a ser una cuestión. Yo les comentaba en la mañana y bueno, a ustedes también les comenté que me invitaron a dar una plática, ¿no? Sobre estas cuestiones de cómo debería de ser ahora nuestro habitar después de la pandemia. Y pues ahí hablábamos del origen de los virus y pues obviamente yo también les hablaba esto de que la sobrepoblación humana pues obviamente juega un papel, ¿no? Por ahí alguien discutía y con toda la razón que a veces la cuestión no es tanto incluso de números, ¿no? Porque ya también hay muchos estudios en donde se dice que en realidad es el 10% de la población humana la que consume la mayor cantidad de recursos, alrededor del 90% de los recursos. Entonces, a lo mejor en ese sentido, pues no necesariamente esto de que realmente seamos muchos, pues es una cuestión relevante, ¿no? Más bien sería en todo caso, pues la distribución de los recursos, ¿no? Pero definitivamente, pues obviamente el que también somos muchos, pues juega su papel, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le decía que sí, era cierto que tenía toda la razón, que realmente la gran mayoría de la población
pues consumimos menos que, por ejemplo, los súper ricos, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido se levanta un poquito ahí una discusión, no, pues no en mal plan, ¿no? Pero pues más bien como justo ver, ¿no? Hasta qué punto la actividad humana puede estar influyendo en estas cuestiones. Pero, o sea, sea de la forma que sea, si solamente unos pocos consumen muchos recursos o en general también implica que el ser muchos, pues también consumimos mucho, pues de cualquier forma, pues estamos cambiando, ¿no? Pues muchas cuestiones en nuestro ecosistema. El hecho de que también, por ejemplo, estemos liberando una gran cantidad de contaminantes, ¿no? Yo por ahí me encontré un artículo que espero lo podamos revisar, no a fondo, porque además no es realmente el tema de virología, ¿no? Pero me encontré por ahí un artículo que a lo mejor incluso ustedes lo vieron en el Face, porque yo lo vi en el Face, ¿no? Como la liga. Eh, y es un artículo que hablaba sobre la gran cantidad de desechos que se están generando, pues ahorita justo por la pandemia, ¿no? El hecho de estar usando mascarillas desechables continuamente, que el sector, bueno, las personas del sector salud tienen que utilizar una mayor cantidad de, ¿cómo se dice? De equipo de protección, que además son equipos de protección que generalmente son desechables, pero además son impermeables y son resistentes y son plásticos, que pues al final se van a desechar a algún lado, ¿no? La gran cantidad de pruebas que se están haciendo ahorita, cuando seguramente ustedes hablaban o de pruebas rápidas, ¿no? En el laboratorio, que por cierto les voy a pasar la liga de la plática que tuvimos también en la mañana. Pues bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Que de repente pues sí sería bueno considerar, ¿no? Hasta qué punto pues nuestra huella está dejando, o bueno, nuestra población, mejor dicho, está dejando huella, ¿no? En el planeta. Entonces, pues ahí sería una cuestión interesante de analizar, ¿no? Incluso los efectos que tienen los virus, no solamente directamente como en la actividad humana, ¿no? Sino después. Pero bueno, eso lo veremos con SARS-CoV-2. Ahorita lo que nos interesa, pues, es hablar como de todos estos factores, ¿no? Que nosotros estamos modificando, que son muchos, que además pueden favorecer, pues, justo esto de la aparición de enfermedades emergentes. La globalización también juega un papel porque no es lo mismo hace, pues igual incluso el siglo pasado, en que viajar de un continente a otro era sumamente difícil, ¿no? Y ahorita ya tomas un avión y llegas a otro continente en cuestión de horas, o sea, llegas de aquí a Europa en 10, 12 horas, ¿no? Entonces, pues eso obviamente también es una cuestión importante, ¿no? Para de repente, pues andar favoreciendo la aparición de un montón de enfermedades nuevas o de que cuando ya aparecieron, pues las dispersemos con mayor facilidad. Hasta acá vamos bien. ¿No quieren comentar algo? ¿Preguntar algo? Yo me Todo sí. bien. No, todo bien. No. Sí, yo sí. Yo según siempre les digo, no, que participen y que hablen, pero igual la única que se agarra a hablar soy yo y no me callan. Pero bueno, entonces, pues, con respecto a esta cuestión última de la globalización, me encontré esta cita como bastante interesante, bueno, en un artículo que se publicó en el 2012 y decía que los virus no tienen ningún mecanismo de locomoción, pero aún así han viajado alrededor del mundo, ¿no? Y pues sí, ciertamente. O sea, lo único que tienen que hacer es en algún momento dado estar infectando a alguien y que ese alguien viaje a otro continente y entonces pues los virus ya van a poder pues, andar por todos lados, ¿no? Que fue lo que sucedió ahora con el SARS-CoV-2, pero ¿qué ha sucedido con otros muchos virus, ¿no? Como les decía, cuando hablábamos de Zika, de chikungunya, pues vimos, ¿no? Cómo llegaron al continente americano, pues presumiblemente con un montón de turistas que vinieron a los eventos deportivos que hubo en Brasil, por ahí del 2013, 2014, ¿no? 2015. No, fueron el 2014, ¿no? ¿Qué fue? La Copa del Mundo, creo, el fútbol, o no me acuerdo. Y hubo Juegos Olímpicos también, entonces, bueno, estuvo ahí como padre la fiesta
pero pues nos dejó Zika y chikungunya, ¿no? Así nomás. Y bueno, tampoco se trata de decir, ay, no, pues entonces ya no hacemos nada, ¿no? Pero pues definitivamente, pues creo que esto nos pone justamente en alerta de decir, bueno, pues pues a lo mejor pues sí, si estás enfermo, si sabes que tienes algo, no viajes, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué andamos paseando? Pero bueno, recientemente, y seguramente ustedes lo han escuchado, se ha acuñado este término de One Health o una salud pues en español. ¿Y qué quiere decir esto de una salud? Pues que la salud humana no es exclusiva o no es como el único punto importante, ¿no? Sino que la salud humana no solamente depende exclusivamente de lo que pase con los humanos y sus virus, por ejemplo, sino que realmente tiene interacción y depende de la salud, por ejemplo, también animal o incluso de la salud del medio ambiente. Entonces, este término de una salud, pues realmente habla de la importancia de estudiar estas cosas de una forma más integral, incluso no tanto como nosotros lo hacemos acá en el curso, ¿no? Y a veces incluso un poco, tampoco es crítica negativa, ¿no? Pero bueno, como lo hacemos a lo mejor un poco nosotros en la carrera, ¿no? De que pues en realidad más bien nos enfocamos pues como a la salud humana y entonces vemos microbiología y vemos pues todos los patógenos humanos y vemos un montón de cosas pues casi enfocadas a los humanos, ¿no? Y si ustedes se fijan en su plan de estudios, pues a lo mejor tiene por ahí una materia de fitopatología y a lo mejor por ahí otra de ¿cómo se llama? Microbiología veterinaria, o bueno, no sé cómo se llame ahora en el nuevo plan, si conservan esos nombres, pero en realidad, pues, la verdad es que la gran mayoría de profesionales de la salud, bueno, a diferencia, o incluso, pues, como que a veces los veterinarios se quedan fuera, ¿no? Entonces, pues de aquí de lo que se trata más bien es como no que ahora todos tengamos que estudiar todo, porque pues obviamente también sería muy difícil, pero justamente, ¿no? De ir tratando de conjuntar todos estos puntos que podemos tener en común y que nos pueden afectar a todos, ¿no? Y realmente tener ese enfoque de, bueno, no nada más importa que las personas estén sanas, importa también que los animales, no solamente a lo mejor mi perrito y mi gatito, ¿no? En general, los animales, el medio ambiente, pues también tengan un cierto estado saludable, ¿no? Y pues bueno, entonces en ese sentido, bueno, yo me encontré este artículo que es del 2012, ay, de nuevo ahí no le cambié, ahí dice 2102, lo siento, pero bueno, es del 2012, ¿eh? No, o sea, sí hay artículos que se publican, como dicen, in advance, ¿no? Que de repente, todavía no sale la revista, ya lo puedes encontrar en línea y cosas así, pero bueno, no hay que exagerar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver aquí que incluso ya, pues desde hace varios años ya hay muchas propuestas, ¿no? Y una de las principales propuestas que además justamente está contemplando estas iniciativas, ¿no? De One Health y todo esto, pues es que realmente haya una detección temprana de los virus, ¿no? ¿Y cómo es que se va a hacer una detección temprana? Pues antes de que de repente nos salga un coronavirus que ya nos está matando personas, pues lo que se debería de hacer es estar monitoreando de forma regular a las poblaciones de animales. Si además ya dijimos que tenemos ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos, los primates no humanos, los roedores también pueden llegar a transmitir pues varias enfermedades emergentes. Si ya nosotros ya sabemos de antemano que esas son no las únicas, pero las principales especies que nos pueden traer pues alguna novedad, pues entonces sería interesante, ¿no? Estar como monitoreando siempre qué tipo de virus están circulando en estas comunidades, ¿no? Así como nosotros hablábamos, o bueno, seguramente ustedes con la profesora Jessie y la profesora Tatiana, ¿no? Son con las que están ustedes en el laboratorio. Seguramente ustedes ya han estado revisando un montón de técnicas de diagnóstico que, bueno, nosotros en el laboratorio o en las sesiones de laboratorio,
pues lo que hacemos es enfocarlo básicamente a los humanos, ¿no? Ay, ¿cómo detectaríamos dengue? ¿Y cómo detectaríamos chikungunya? ¿Y cómo detectaríamos el antígeno fulanito, no? Entonces, de esta misma manera, podría hacerse en los animales, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente que tengas ahora 25,000 kits de pruebas rápidas contra un montón de cosas, ¿no? Pero a lo mejor sí se podrían desarrollar algunas o deberían de estarse haciendo constantemente, pues no sé, a lo mejor algunas PCRs de estas que van dirigidas más que a sitios así como muy específicos, a secuencias que pueden ser como más generales, por ejemplo, para coronavirus, y estar monitoreando y haciendo secuenciaciones de, bueno, qué tipo de coronavirus andan circulando por aquí, ¿no? Y si de repente por ahí empiezas a ver un virus que de repente empieza a aumentar su incidencia, pues ese podría ser un foco rojo de decir, a ver, ahí parece que hay un coronavirus en murciélagos que está como aumentando mucho, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, obviamente si tú tienes de entrada ese monitoreo y después tú empiezas a ver casos en humanos, pues como al final tú ya sabes, mira, este virus en humanos está apareciendo a este que ya se había detectado en estas especies animales, ¿no? Entonces también es más fácil desde un inicio, pues también desarrollar kits de diagnóstico o desarrollar pruebas de diagnóstico, pues específicas para ese virus en sí o empezar a tener esas sospechas, ¿no? Entonces, pues obviamente una detección aquí rápida de los primeros casos, pues haría que esta campana que aquí está subiendo mucho, que indica que hay un montón de números de casos en humanos, pues pues realmente se quede aquí corta, ¿no? Y pues obviamente también si tú ya sabes que puede haber aquí un virus pandémico y si de forma política se toman las decisiones acertadas, por ejemplo, de cierres, pues no sé, algunas cuestiones, pues podríamos realmente tener como resultado un menor riesgo. Es imposible, ¿no? Que nosotros realmente no tengamos la aparición de enfermedades emergentes. Sería irreal decir que nunca vamos a tener enfermedades emergentes, pero lo que se considera que puede ser posible es que estas enfermedades emergentes no lleguen al grado de producir pandemias como ahorita lo está haciendo el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces ese sería como el ideal que nosotros perseguimos, ¿no? Con estas, pues con estas acciones. Ujú. Y pues bueno, creo que eso es todo por este lado de enfermedades emergentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario? Vamos a hablar de una enfermedad emergente que es ébola. Nada más déjenme la encuentro. Encuentro mi presentación porque Profesora, típico. Sí, ay, perdón que le interrumpa. Con respecto al mapita que hace ratito nos enseñó, no, ay, no recuerdo si vi la parte como del continente asiático. Eh, ellos son los que tienen como más, bueno, o hay algún continente que tenga como más, virus emergentes. Es que ellos comen cosas muy raras. Bueno, nosotros también, pero ellos como un poco más. sí. Y podrían ellos como quizá tener, bueno, yo me quiero imaginar que tengan como la mayor prevalencia de enfermedades o de virus, perdón, emergentes por ese tipo de alimentación que llevan. Sí, obviamente eso tiene que ver, obviamente hay muchas cuestiones, ¿no? Porque, como decíamos, pues puede haber muchas cuestiones culturales, puede haber cuestiones, económicas, incluso a lo mejor hasta de corte político, ¿no? Pero bueno, pues creo que las principales podrían ser, pues estas, ¿no? Económicas y culturales. Entonces, pues bueno, ya sabemos que, por ejemplo, pues en China, pues sí, ¿no? Como dices, nosotros también comemos cosas raras, no vamos a decir, ay, no, es que toda nuestra dieta es muy normal. O sea, eso que lo diga quién sabe quién, porque, o sea, el hecho de que nosotros le echamos chile a todo, bueno, ya esa es una cosa súper rarísima, ¿no? En el mundo. Pero bueno, nosotros también, por ejemplo, solemos comer muchos insectos, gusanos, cosas que de repente para otras culturas o para otras
pues regiones, pues podrían ser cosas, pues sí, como dices, raras, ¿no? Pero efectivamente también, a lo mejor más que lo que comen, un gran problema que ha sido en China, y tal vez también se deba a la cuestión de la sobrepoblación, em, es que pues en sus mercados suelen tener un montón de cosas diferentes, ¿no? Y además, por ejemplo, ellos también aprecian mucho la cuestión esto de que sea fresca, que a lo mejor en realidad nosotros también lo hacemos. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me pasa, ¿no? Por ejemplo, que siempre, por ejemplo, mi mamá, mi suegra, mis hermanas, no sé. Bueno, generalmente hablo en el término de mujeres porque generalmente son las que se encargan de hacer las compras, de preparar las comidas y eso, ¿no? Y es muy común que, por ejemplo, te digan, no, y pues esto que sea fresco y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que ellos pues lo llevan más todavía a la exageración, porque a lo mejor nosotros decimos, ah, bueno, pues hay que comprar pollo del día, por decir algo, ¿no? Pero pues ellos, y bueno, ya sabemos que a lo mejor el pollo del día, pues no es del día, a lo mejor lo sacrificaron ayer o antier, pero bueno, pues por lo menos no los tenían ahí 20 días congelados, por decir algo, ¿no? Pero por ejemplo, pues ya en China, pues también se usa mucho de que pues vas y compras pues a tu pollo vivo, ¿no? A muchas especies vivas. Entonces, en ese sentido, pues también ahí es donde, pues imagínense, tienen un mercado, no sé si ustedes han visto escenas de estos como mercados o fotos, ¿no? Yo creo que sí, de mercados en China, en donde pues realmente pueden tener de muchas especies ahí diferentes, ¿no? Son cosas ahí muy llenas. Aquí déjenme ver si encuentro por acá una cuestión donde se note. Ay, Dios, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver. Entonces, pues ahí realmente también el hecho que tú tengas en un mercado conviviendo, pues un montón de especies diferentes, vivas y además en condiciones, pues de hacinamiento, pues también es favorece, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, bueno, yo creo que esa imagen no está tan, porque no son vivos, o no me parece que estén vivos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un mercado en China, déjenme ver si encuentro como otra. Ah, miren, por ejemplo, esta, ¿no? En donde tienen allá los pollitos y todo. Entonces, pues realmente ahí se puede estar favoreciendo el intercambio, ¿no? Que en realidad, si ustedes lo piensan, pues es algo así como un poco como el mercado de Sonora, ¿no? En donde van y pueden encontrar desde mascotitas hasta, pues, alimentos, ¿no? Entonces, pues eso obviamente va a favorecer, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que tengas ahí un montón de especies. Los mercados callejeros en China, a ver aquí que se ve, no, y creo que no se ve nada. Pero aparte consumen como muchos, como mariscos, pero como muy raros, ¿no, profesora? Como que, o sea, no son como muy convencionales de comer. Eso puede ser. Yo alguna vez comentaba con mi esposo, digo, es comunicación con mi esposo, pero la verdad no sé, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí se está viendo que están como que cortando, sí, cosas ahí medio raras, ¿no? Comentaba con mi esposo que pues sí, como que en esas épocas en los que hay por el comunismo y la pobreza que tenían, pues más bien o sea, consumían de todo pues un poco por la necesidad, ¿no? Ahora se ha quedado un poco más como cuestión de tradición. Pues al final, si ya ves que todo se puede comer, pues ¿por qué no comérselo, no? En el caso de mariscos, yo no sabría decir qué tantos mariscos y qué tan diversos consumen, porque por ejemplo, si revisamos como regiones que tienen una mayor diversidad de mariscos, por ejemplo, Chile tiene una gran diversidad de mariscos porque además sus aguas tienen una característica, pues al estar muy al sur y recuerden que además este país es como muy alargado, ¿no? Entonces al estar como muy al sur, se juntan un poquito estos climas como caluroso, frío, las aguas ya del sur son muy frías, entonces eso favorece mucho la cuestión de los mariscos. Entonces la verdad es que ahí sí desconozco también en China qué tanta diversidad de mariscos haya como para que ahí pasen cosas, ¿no? Ahora también
digo, bueno, esto realmente no lo sé, no me he metido a estudiar así con tanto detalle eso. También qué tantas probabilidades hay que un virus de mariscos, por ejemplo, pase a los humanos, ¿no? Creo que es más sencillo que pasen virus de entre mamíferos, ¿no? Y como ahorita decíamos, en realidad la probabilidad de que pasen de los primates no humanos a los humanos, pues es mucho más fácil que pasar así como de, pues de un pez, ¿no? Pero bueno, en realidad no podemos tampoco descartar cualquier cosa, ¿no? No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, profesora, sí, más que nada, bueno, era más comentarios realmente, creo, porque sí me Ajá, llamaba ándale. la atención. Ajá, porque luego ahorita está como en Facebook como muy en tendencia de que hay personas que suben lo que están comiendo y específicamente me ha llamado la atención que consumen cosas como un poquito extrañas y por ahí pensé que podría haber como algo que fuera de importancia para el tema de ahorita. Y mira, yo creo que también esa es otra cuestión, ¿no? Que ahorita también por todas estas cuestiones de que de repente hay que ser famoso en las redes y demás, hay mucha gente que hace, bueno, lo voy a decir así, tonterías, no porque de nuevo a lo mejor esté yo criticando como en mal plan, o bueno, trato de no hacerlo, pero, o sea, sí, ¿no? De repente así como que haces cosas o entre más raro, pues más entretenido y mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, también incluso ahora esas cuestiones culturales pues puedan estar influenciando esto, ¿no? A lo mejor antes, como decíamos, lo hacían por necesidad, porque a lo mejor no había que comer y pues ahorita lo haces pues por ser más gracioso en las redes, ¿no? Sí, pero sí, definitivamente que hay muchas cosas que pueden favorecer que nosotros nos encontremos con los virus nuevos. Como decíamos, no vamos a poder evitar que surjan virus nuevos, pero tal vez sí podríamos evitar o limitar en la medida de lo posible, pues justo estos encuentros con ellos, ¿no? Pero a veces, como decíamos ahorita, pues parece que lo estamos favoreciendo al comer un montón de cosas raras o al andar ahí como explorando en otros lados, ¿no? Que bueno. Vamos a ver un ejemplo de una enfermedad, ay Dios, que es ébola, como una enfermedad emergente, ¿no? Y que bueno, pues ya sabemos que tenemos muchas, pero creo que ébola es como pues de las más interesantes, ¿no? ¿Dónde está presentación? Ujú. Me fue muy adelante. Bueno, pues entonces vamos a ver ébola como un ejemplo de estas enfermedades emergentes. Y pues bueno, ya les decía, ¿no? La clase siguiente pues también hablaremos del SARS-CoV-2, igual como un ejemplo de enfermedad emergente, pero pues obviamente enfocándonos más ese virus pues por el impacto que tiene ahorita, ¿no? Pero bueno, creo que ébola también es un muy buen ejemplo de cómo estas enfermedades emergentes pueden llegar a nuestra población con cierta facilidad. Y pues bueno, vamos a ver rápidamente algunas cuestiones del virus, de la enfermedad, de la epidemiología. Vamos a hablar un poquito que ya está una vacuna en uso y pues en general cuál puede ser la prevención, ¿no? Para este tipo de enfermedades. Y entonces, bueno, si vemos ahí el virus, a ver, ustedes así, con lo que ustedes ya saben de estructura de virus y que ya hemos visto también este virus, pero bueno, así, viendo esta foto, ¿cómo pueden o qué descripción harían de este virus? Que es un virus que, bueno, según yo, tiene una apariencia filamentosa. ¿Qué más? Es que se supone que ahí también está envuelto en la glicoproteína. ¿Y qué más? Pleomórfico. No sé qué más puedo decir. No, si alguien más quiere comentar algo diferente o eh, aumentar la respuesta Pero de con respecto a qué, profesora, como de la forma de su forma externa o interna. sí, sobre su estructura en general, como qué le ven ahí o qué pueden reconocer en esa foto ahí.
pues que es un virus muy diferente a todos los que hemos visto porque es muy largo. O sea, y la estructura que tiene no es como de una forma como de alguna figura geométrica, no recuerdo cuál es la palabra, sino que es como bastante larga. Entonces, de ahí ya se ve mucha diferencia con respecto a otros. Sí, justamente como decía Julieta, ¿no? Pues aquí tenemos un virus pleomórfico, o sea que en realidad tiene diferentes formas, no solamente es así como o sea, porque podríamos decir, sí es filamentoso, como por ejemplo, ¿se acuerdan el virus del mosaico del tabaco? Que era así súper largo y así como varillitas, ¿no? Y ya, no era así como que estuvieran dobladas o enrolladas, ni mucho menos. Este sí. Y esto es porque, bueno, pues es un virus que sí tiene aquí una cápside helicoidal, incluso como que aquí se nota como una sombrita dentro, no sé si la alcanzan a ver, pero pues también tiene una membrana, ¿no? Y pues todas estas interacciones le van a dar una cierta flexibilidad. Es muy alargado. De hecho, la familia a la que pertenece se le llama filovirus y pues filo viene de, pues, hilo, ¿no? Justamente por esta forma en la que se le ve que es sumamente alargado. Ujú. Si nosotros vemos ya aquí como una reconstrucción, digamos, a partir de una microscopía electrónica, ¿no? Pero ya como una especie de reconstrucción tridimensional, ustedes pueden ver aquí su envoltura. En la envoltura está la glicoproteína GP. Inmediatamente abajo está la proteína de matriz y después está esta cápside helicoidal que yo les decía que se parece mucho a la cápside esta del mosaico del tabaco, pero bueno, pues esta es un poquito bastante más flexible, ¿no? Y pues bueno, acá también vamos a ver algunas moléculas que son principalmente pues polimerasas y otras fosfoproteínas que están aquí acompañando, ¿no? A pues esta estructura. Y pues bueno, aquí está ya nada más pues más bien aquí sí un esquema de cuáles son las proteínas que lo van a formar. Y pues bueno, como ya explicamos la estructura, pues ya nada más sería importante decir que la matriz, por ejemplo, está formada por dos proteínas diferentes, BP40 y BP24. La, la cápside básicamente por la proteína de nucleocápside y como les decía, ¿no? Importante es que lleva su polimerasa que es la L, con la proteína BP35 y con la BP30, que son cofactores de esta polimerasa. Y pues obviamente todos estos están codificados aquí en el genoma. Si este es un RNA de una sola cadena de polaridad negativa, ¿a quién esperarían ustedes que este ciclo de multiplicación se pareciera? Yo no me acuerdo si vimos este virus en los ciclos de multiplicación. ¿A paperas? Sí, a paperas, Liz, exactamente. Al virus de paperas. Y bueno, en realidad sí tiene un ciclo de multiplicación muy parecido a ese, ¿no? El virus entra aquí por macropinocitosis. Lo primero que se tiene que hacer es desnudar. ¿Y qué es lo que pasa primero con este RNA de polaridad negativa? Si es un RNA de polaridad positiva, negativa, pues obviamente los ribosomas no lo van a poder reconocer como un RNA. ¿Lleva su propia polimerasa? Como lleva su propia polimerasa, ¿qué hace? Aquí la lleva. Sintetizar la cadena de RNA positiva. Sintetiza la cadena de RNA positiva, que sería esta larga. Pero en realidad antes de hacer eso, antes de sintetizar la cadena de polaridad positiva, lo que va a hacer es producir un montón de RNAs mensajeros. Recuerden que acá tiene el gen codificado, pero bueno, cada proteína está codificada por un gen y separada por regiones intergénicas. Recuerden que estos virus generalmente viene la polimerasa, empieza aquí a leer, a sintetizar una cadena negativa. Cuando llega a la región intergénica, pues más bien como que tiende a soltarse, ¿no?
Entonces, pues ahí es donde se va a producir realmente más bien solamente el mensajero para esta región. Después se puede unir la polimerasa a esta región y así sucesivamente, ¿no? Se va a ir soltando en las regiones intergénicas. Cuando yo ya tengo mucha proteína, la proteína N, pues generalmente se va a hacer un switch para que ahora la polimerasa ya no reconozca estas regiones intergénicas y entonces ahora se siga sintetizando derecho y ahora sí me produzca a mi RNA de polaridad positiva. ¿Cuál podría ser el riesgo que sucedería o qué es lo que podría suceder que no sería nada bueno para el virus si es que nosotros codificáramos primero esta sin producir proteínas? Que bueno, esta de polaridad positiva están de acuerdo que puede servir como molde para sintetizar más negativas. Estas negativas, pues al estar aquí como pues simplemente en el citoplasma, sin ser reconocidas por ribosoma ni nada, pues podrían ser sujeto de degradación. ¿Estamos de acuerdo? Son RNAs ahí nada más como volando. Entonces, pues podría ser que fueran degradadas, ¿no? En el citoplasma y pues de qué me sirvió todo el trabajo de sintetizarlas, ¿no? Entonces, pues el hecho de tener primero las proteínas, pues me va a garantizar que estas se me recubran, como está aquí ejemplificado, ¿no? Que esta cadena negativa se empieza a recubrir con las proteínas de la nucleocápside y entonces ya se dirige al ensamblado. Pero esto no puede suceder si no hay proteínas primero. Otra cosa que también podría suceder es que recuerden que cuando esta cadena negativa me está sirviendo como molde para la positiva, ¿qué es lo que estoy formando ahí? ¿Un RNA de qué? De doble cadena. Y sería RNA de doble cadena. pero se le Exactamente. pega la nucleoproteína para que ya no sea reconocido por los TLR, ¿no? Exactamente. Este RNA de doble cadena es muy peligroso porque pues lo pueden reconocer los TLRs, ¿no? Entonces, pues si yo ya tengo aquí un montón de proteínas ya producidas, pues esta nucleoproteína se va a ir pegando tanto a la cadena positiva como a la negativa. Las va separando, que sería además otra ventaja, ¿no? Que no se me queden ahí nada más pegadas. Me las va separando y entonces pues evita que el sistema inmune las reconozca. Entonces, esa es otra ventaja pues muy grande, ¿no? De hacer estas proteínas primero. Entonces, generalmente eso es lo que pasa primero. Y de nuevo, así ya espero yo que con la clase pasada pues ya hayamos entendido que además no es que el virus planee o haya pensado, no, primero tengo que hacer, así como ahorita nosotros decimos, ¿no? Ay, pues primero tengo que hacer los RNAs para tener proteína y después que mi RNA no se me degrade. Pero, ¿qué pasa con los virus que a lo mejor primero hacían esto? Primero hacían los RNAs positivos y sintetizaban esto. Si esto se degradaba, ¿cuál es la progenie que nosotros vamos a ver aquí? No hay, ¿o sí? No hay, bueno, a lo mejor tal vez no hay que ser tan tajantes, ¿no? A lo mejor sí pudieran salir unos cuantos, pero si este RNA ya está por acá medio degradado, o ya salieron muy poquitos, pues a lo mejor realmente estos virus ya no alcanzan a ser infectivos, ¿no? O no alcanzan a dar toda la progenie que nosotros o que el virus necesitaría para seguir infectando otras células. Entonces, más bien es por eso que nosotros ese tipo de estrategias, pues las vamos a ver perdidas. O mejor dicho, ya no las vamos a ver. Nosotros vemos lo que ha resultado más exitoso para el virus, pues por la selección natural, ¿no? Y por esos procesos de selección que pues son inherentes a la naturaleza, que al final no es porque, ay, pues el virus está pensando cómo hacerle, pues simplemente lo que no funciona, pues no va a progresar. Y lo que sí funciona, pues es lo que me va a dar progenie viral y es lo que me va a infectar otra célula, ¿no? Entonces, pues por eso es que nosotros vemos estas estrategias y nosotros decimos, ay, no, es que los virus son listísimos y wow, ¿no? O sea, sí, sí es cierto, ¿no? Bueno, yo siempre digo, ay, sí son muy listos, pero no en el sentido que piensen y que ellos hayan pensado que esto les iba a funcionar, sino pues porque simplemente esto se ha seleccionado, ¿no? Bueno, entonces hasta acá está bien. Nos Sí, profe. sirvió para recordar esto de la replicación de los virus, pero de nuevo, al final eso es en una célula.
Y lo que pasa en una célula, pues no es todo lo que pasa en el organismo. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Qué pasa en el organismo y eso lo vamos a ver en unos minutitos. Antes me gustaría decirles que en realidad también lo que nosotros de repente decimos mucho como ébola o pensamos en ébola, pues decimos, ah, pues es el virus ébola, ¿no? Pero en realidad tenemos, ébola es el género y tenemos 5 especies de ébola, que es el ébola virus aire, que es en realidad el primero que se descubrió y es el más común en los brotes de ébola. Pero también tenemos, por ejemplo, este ébola, budibungo. También tenemos al ébola virus Reston, que fue uno que, bueno, ese no se descubrió en África, sino en Estados Unidos, en un laboratorio de cultivos celulares. Entonces ahí llegaban los monos africanos, casual. Ahí pues los mantenían un cierto periodo antes de, pues, de sacrificarlos y obtener sus órganos para pues procesar, ¿no? Los cultivos celulares. Entonces, pues aquí lo que pasó es que un grupo de monos empezaron a morir. Se infectó incluso una persona, ¿no? Del personal que estaba ahí, una persona del personal, perdón, se escuchó muy feo, pero bueno. Sí, una persona ahí del laboratorio, creo que no murió, si no mal recuerdo, pero bueno, entonces pues esto obviamente empezó a poner ahí el ojo. Estos investigadores, no sé qué tan inmediatamente, pero pues bueno, una de sus primeras opciones de qué será esto que nos está matando a los monos, pues fue justo ébola y empezaron a probar sus sueros y resultaba que no daba, ¿no? Del todo. Entonces, daba por ahí una reacción ahí muy, pues muy incipiente. Entonces eso los llevó a pensar que pues se trataba de una nueva especie de ébola y efectivamente, ¿no? Descubrieron el ébola Reston. Pero bueno, más bien afecta principalmente a primates no humanos y a los humanos pues con una mortalidad muy baja, ¿no? Y pues también tenemos el ébola virus Sudán y el ébola virus Tai Forest. Entonces en realidad tenemos 5 especies diferentes de ébola. Y pues bueno, ¿por qué se les llamó ébola? Pues porque se descubrieron justo aquí en este río ébola, ¿no? O bueno, muy cerca, ¿no? Es que el virus estuviera nadando en el río, pero obviamente los primeros brotes pues fueron muy cercanos a este río y entonces por eso se le dio este nombre. Y pues bueno, a mí me gusta siempre ponerles esta foto, que además es como de las primeras fotos que se tomaron y es una foto como muy clásica del virus, en donde yo digo, ¿no? Hasta se parece ahí al río, ¿no? Así está como con esas ondas ahí raras y luego una parte así toda alargada. Vean, hasta pareciera el virus, el río, ¿no? Y entonces creo yo que también estas imágenes, de repente como que dan, ¿no? Para todas esas teorías conspiranoicas o a lo mejor incluso para, pues pueden ser buen material, ¿no? Para gente así que es muy fanática de repente y dice, no, es que estas enfermedades son castigo divino y son cosas del diablo y hasta se parecen al río y cosas así, ¿no? Pero bueno, pues nosotros sabemos que no son cosas del diablo, pues son cosas naturales que van evolucionando, que día a día se van presentando y pues simplemente algún humano por ahí le tocó la mala suerte de encontrárselo y transmitirlo a otros humanos cercanos, ¿no? Hasta acá vamos bien. Vamos a ver cómo se produce la enfermedad. Si nosotros vemos los síntomas, ay, hoy se termina a las 10, ¿verdad? De repente vi 9:07 y dije, ah, no, pero hoy terminamos a las 10. Igual yo espero no llegar hasta las 10 de la noche, pero bueno. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómito y sangrados. Y entonces, pues aquí tenemos como una foto un poco típica, ¿no? De cómo está esta persona, pues sangrando, por ejemplo, por la nariz, por la boca, por los oídos, ¿no? No sé si los síntomas les recuerden algo o les parezca que son así como, específicos de ébola. De paperas también. ¿En paperas? Bueno, en paperas no Dolor había vómito y sangrado, pero sí, también sí. puede haber dolor muscular, dolor de cabeza, también puede haber fiebre, sí es cierto, ¿eh?
Una cosa que se le puede parecer un poquito más. ¿No? ¿No se acuerdan? Por ejemplo, dengue, ¿qué causaba? Hemorragias. También Sí. dengue podría causar hemorragias, ¿no? Entonces, de repente, pues todas estas cosas que hace ratito decíamos bien bonitas, así de, no, hay que hacer la detección, el monitoreo de los animales y después la detección temprana en los humanos y shalala, shalala. Pues de repente se empieza a encontrar con este tipo de barreras, o sea, no solamente que a veces no hay los recursos y no hay toda la disponibilidad y disposición para hacer esas cosas, ¿no? Sino que de repente también te encuentras con enfermedades así que en realidad se pueden confundir con otra cosa, ¿no? O sea, esto para nada es realmente una cosa que digas, ah, claro, ébola. Aunque de entrada, pues tú ves la foto y a lo mejor nosotros que somos más citadinos, ¿no? De repente dices, no, pues es que yo nunca he visto así, si yo veo aquí a alguien sangrando, pues sí pienso en ébola, ¿no? Pero realmente estas cosas en África, pues no son así, ay, pues es lo único que te puede dar, ¿no? Y bueno, digo en África porque generalmente ahí es donde, bueno, no generalmente, todos los brotes han surgido ahí, excepto Reston, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, pues todo se observa en África, ¿no? Entonces, otras cosas que también podemos ver es que llega a haber como shock, llega a haber este impairment, siempre se me va esa palabra, como falla, ¿no? Falla tanto en Vaya el renal. ¿perdón? No te escuché, Julieta, perdón. Ujú. Pero bueno, pues el chiste es que hay daño en el Que hígado. sí, había, según yo, falla renal también, ¿no? Ajá, exacto, hay falla en el hígado y falla renal. Entonces, pues si eso se lo sumas al sangrado, ¿no? Al vómito, a la diarrea y pues todos estos síntomas, pues bueno, realmente puede ser una cuestión muy grave, ¿no? Que te falle el hígado y el riñón. Y bueno, ¿por qué suceden todas estas cosas? Pues si ya nosotros vemos como dentro del cuerpo, vamos a ver que pues una vez que esta persona se infecta, los primeros sitios de multiplicación van a ser justamente los macrófagos. Ujú. Algunas células dendríticas, pero principalmente lo primero que van a infectarse son los macrófagos. ¿Cómo se puede dar la infección? Pues bueno, aquí por ejemplo se los dibujan, bueno, pues en contacto con un animal, ¿no? Contacto con un animal y pues generalmente ya hemos dicho, ¿no? Que es súper raro en realidad que uno tenga una mano intacta sin ninguna herida. Pero además si por ejemplo pensamos en que esta persona tal vez es un cazador y por eso tiene contacto con estos animales, pues seguramente que no tiene así como manos de princesa, ¿verdad? Seguramente que pues sí tendrá algunas heridas, especialmente si a lo mejor al momento de estar ahí con, pues con este gorila o algo, pues incluso tiene como que enfrentarse un poco al animal, tomar un elemento de caza o cosas así, pues bueno, seguramente su piel no va a estar intacta. Entonces ahí va a ser como en donde va a llegar el virus, se va a infectar los macrófagos. Los macrófagos infectados, pues bueno, se van a morir, pero en el camino pues nos van a liberar un montón de interleucinas, nos van a liberar principalmente pues algunas quimiosinas que son proinflamatorias. Esto va a hacer que pues los endotelios se abran, ojo, ¿no? Ya ahí ya como que estamos notando un primer daño a los epitelios, ¿no? Que los epitelios estén como abriendo y entonces pues muchas otras células que también vienen en el torrente sanguíneo, pues van a salir para pues tratar de controlar la infección. Pero aquí nos va a pasar un poquito como lo que decíamos con dengue, ¿no? Al final pues están llamando a qué tipo de células. Pues también otros macrófagos, otros linfocitos, a células dendríticas, que también va a ser posible que se infecten con el virus.
Entonces, pues sí, tal vez algunos lo van a fagocitar, tal vez algunos lo van a degradar, porque pues tampoco vamos a decir que el virus es así súper efectivo y se va a echar a todas las células, ¿no? Pero definitivamente, pues en realidad si también estoy llamando a las células blanco, pues a lo mejor sí mato algunas células que están infectadas, pero estoy también trayendo a otras que van a ser infectadas por el virus, ¿no? Y estas células vuelven a sacar más citocinas. Entonces, lo que se ha visto es que hay una tormenta de citocinas, pues tremenda, que puede realmente empezar a dañar estos endotelios, ¿no? Por la gran cantidad de células y líquidos que pueden estar saliendo de estos, pues de estos capilares. El virus también es capaz de infectar a los endotelios en sí. No, pues entonces ya está peor, ¿no? Y eso nos puede ir explicando por qué podemos tener estos sangrados. También, por si fuera poco, el virus puede infectar algunas células en los nódulos linfáticos, algunas células en el hígado, en algunas glándulas, ¿no? En la glándula, por ejemplo, adrenal. Entonces, realmente el virus puede infectar una gran cantidad de células, lo que pues obviamente, además de que ya tenemos acá los endotelios dañados, de que tenemos una tormenta de citocinas tremenda que está no solamente pues llamando a otras células, sino que pues obviamente también está ahí afectando pues todo este equilibrio, ¿no? De líquidos, pues obviamente eso también nos puede llegar a dañar el riñón y el hígado, ¿no? Entonces realmente pues sí es una patología y es bastante complicada. Y pues creo yo que eso también nos puede explicar pues las altas tasas de mortalidad. La mortalidad va alrededor del 50%. Entonces, pues una vez que te infectas con el virus, pues casi casi que es un volado, ¿no? Si sobrevives o no. Entonces, pues sí está como fuerte, ¿no? En algunos brotes se ha visto una mortalidad todavía mayor. Entonces, pues bueno, vamos a ver eso. ¿Cómo va a ser esta transmisión? Pues decíamos, ¿no? Que por fluidos de una persona a otra, ¿no? Una persona que ya está enferma o incluso un cadáver, una persona que ya murió por ébola, todavía puede llegar a ser infectiva, ¿no? Pues en los fluidos o en bueno, sí, básicamente los fluidos que esta persona está o este cadáver todavía está liberando, ¿no? Una persona enferma, pues obviamente va a poder transmitir el virus a través de la sangre, del vómito, de la orina, de las heces, del sudor, del semen, bueno, pues de todos los fluidos corporales, ¿no? Otra cosa que va a ser capaz de transmitir el virus es por objetos contaminados. El equipo médico, las jeringas, incluso utensilios que está usando la persona en su vida diaria, las cobijas, la ropa, platos, cucharas, cosas así, pueden ser objetos donde vaya el virus. Entonces, seguramente ustedes han visto pues escenas en películas o imágenes, ¿no? De personal médico que está así rociando las casas con cloro y todo y realmente están haciendo desinfección a profundidad, ¿no? En las casas de las personas que pues tuvieron la enfermedad o que murieron por la enfermedad. Obviamente, pues otra fuente son los animales infectados, ¿no? Como yo les decía aquí en este caso, por contacto directo con la sangre o los fluidos o la carne infectada, ¿no? Muchas veces en estas zonas rurales de África, pues subsisten algunas comunidades, pues justo de la caza. Entonces, pues si vas y cazas y te encuentras con que cazas a un virus, a un animal enfermo que tenía virus, pues obviamente ahí en el contacto desde la casa, de estarlo destazando, de estarlo consumiendo, pues puedes estar ahí pues infectándote con el virus. Y en realidad pues ese sería no el principal, pero la primera forma de transmisión. Se considera que el virus ébola tuvo su fuente también en murciélagos, aunque no está corroborado del todo, pero se cree que pudo haber tenido su origen en murciélagos, que este virus puede ser de murciélagos, pero los murciélagos se lo pueden pasar a diferentes especies animales.
Entre ellas, pues por ejemplo, algunos primates no humanos. Cuando el humano tiene contacto con, generalmente pues cazan a los primates, pero bueno, pues también pueden cazar otros animales infectados. Esta persona, pues por ejemplo, lo lleva a su comunidad para que sirva de alimento o algo, y pues esta persona, o tal vez alguna que haya estado en contacto directo con este animal, pues va a adquirir la enfermedad. Y una vez que pues ya pasó esta persona, ahora entre la comunidad, pues es relativamente fácil que ahora pase, por ejemplo, en las personas que están cuidando al enfermo, ¿no? O las personas que tienen contacto con sus fluidos, o incluso pues ya los ritos funerarios, ¿no? Entonces, pues esa sería ahí la forma de transmisión. Se considera además que cada brote de ébola, o sea, no es que ya de ahora se esté manteniendo en la población humana y en la población humana ahora ya esté pasando de humanos a humanos. Se considera que cada brote, su origen es justamente en esta parte, ¿no? De un humano que tiene contacto con alguna especie animal y pues es ahí donde se infecta. Hasta acá vamos bien. En mi taza muy politécnica. ¿Ya vieron? Sí, profesora. Bueno, no sé si quieran comentar algo, preguntar algo. Ya me cansé de hablar. Es que ahora sí no les dejé preguntas, ¿verdad? Pero bueno. Sí, sí, no. Sí, sí, dejó. Ay, pues a ver, ¿por qué no me dicen? Pues a mí me tocó hablar de por qué fue importante bueno, el brote de ébola en 2014. Ah, No bueno, sé ahorita, cuándo. entonces, ahorita ya casi llegamos. A mí me Ok. tocó lo de los antivirales. ¿Antivirales contra ébola? Ajá, Ah, bueno, pues ahorita lo vemos. No se ok, preocupen. Es que todavía no llegamos a ese tema, pero bueno. ok, ok. ¿Cuál es la detección de esta enfermedad? Pues como ustedes ya saben, como ya han visto realmente en la parte de diagnóstico, pues se puede hacer como para casi todas las enfermedades virales, pues detección de anticuerpos, detección de antígenos, RT-PCR y detección del virus por, acá está, cultivo celular o por microscopía. Generalmente, pues lo más común de hacer, pues es la RT-PCR, porque bueno, pues anticuerpos pudiera ser que, como ustedes saben, no necesariamente te hablan de una infección, pues que está sucediendo en este momento. ¿Por qué no? Porque si encuentro anticuerpos no necesariamente puedo asegurar qué es la infección que está cursando la persona. O son específicos, ¿no? Pero ¿por qué no puedo decir, pero puede ser que no sea en este momento la infección? Pues porque se supone que la enfermedad como tal, o sea, según yo, puedes seguir, o sea, puedes tener los anticuerpos y todo, y te pueden detectarlos, pero no estar enfermo, o sea, ya pasaste como por la infección, por así decirlo. De hecho, tienes una protección de no sé cuántos años. Bueno, es lo que había leído. Y dura muchísimo tiempo, entonces yo creo que puede salir positivo todas las veces que te los vayas haciendo. Efectivamente, recuerden que en la respuesta inmune, claro, los primeros anticuerpos son los IgM y después esos bajan y prácticamente desaparecen. Ahí en ese caso, si yo detectara anticuerpos de tipo IgM, pues a lo mejor sí puedo decirle al paciente, sí, mira, en este momento estás cruzando con la infección, pero si no son de tipo IgM, si son de tipo IgG, recuerden que al final nos queda la respuesta de memoria. Y pues que los títulos o pues sí, la cantidad de estos anticuerpos de memoria, pues puede ser todavía bastante alta, incluso después de mucho tiempo, ¿no? O por lo menos puede ser suficiente para detectar pues estos anticuerpos por alguna prueba, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Pero bueno, entonces generalmente lo que más se utiliza pues es una RT-PCR. No sé, la verdad es que estaría yo mintiendo si dijera que no hay o que sí hay pruebas rápidas para ébola. Creo que no, pero les digo, no estoy segura, ¿no? De que las haya o no las haya, pero están de acuerdo que también, por ejemplo, por una ELISA,
podemos detectar los antígenos. Y eso pues también te hablaría de una infección en este momento, ¿no? Que bueno, al final imagínense, si estamos teniendo un montón de casos que parecen ébola, pues lo que nos interesa en realidad es justamente verificar esta parte, ¿no? Que detectemos el genoma o que estemos detectando el antígeno, ¿no? Para asegurar que es una infección que está sucediendo en ese momento y pues a lo mejor empezar a rastrear, ¿no? Quiénes son los contactos y pues dónde hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Maestra, Y antes de pasar, entonces, ébola sí se puede tener en cultivo celular. sí, sí, si no mal recuerdo, se puede crecer en células Vero, ¿eh? O sea, ni siquiera así necesita una cosa así muy exuberante, ni células así raras, se puede crecer en células Vero, que son de riñón de mono verde africano. Entonces, pues sí, se puede cultivar relativamente fácil, puedes obtener buenos títulos de ébola, pero ¿cuál sería pues la desventaja de hacer el diagnóstico de esta manera? Que se tarda mucho. Una, que se tarda mucho, efectivamente. O sea, aunque el virus se replique relativamente rápido en un cultivo, pero pues una semanita sí se anda tardando, ¿no? Y mientras en una semanita lo que tú le dices a una persona, si es o no positiva, pues a lo mejor ya lo estuvieron cuidando sus familiares, ya lo estuvo cuidando el servicio de salud médico, a lo mejor no estuvieron tomando pues todas las medidas que deberían de tomarse en estos casos, ¿no? Entonces, pues una semana puede ser mucho. Ujú. ¿Cuál otra desventaja sería? ¿Cuál otra desventaja le ven? Que si no se maneja de forma adecuada nos podemos contaminar. Esa sería una desventaja también tremenda, que el hecho de que tú pongas un virus y lo pongas en un cultivo a propagar, o sea, o sea, lo que estás buscando con la propagación es aumentar el título del virus, ¿no? Entonces, realmente ahí también el riesgo sería más bien de tipo de bioseguridad, ¿no? Que tendrías ahí un virus que se está propagando en un cultivo que si no manejas de forma adecuada, pues podría llegar a contaminar pues ya no decir otros cultivos, ¿no? A otras personas, las personas que lo están manipulando, laboratorio, cosas así. Entonces ahí necesitarías de preferencia un laboratorio pues con todas las capacidades, ¿no? De contención para el virus y pues de esos ya sabemos que solamente sería un BCL4 que hay muy poquitos en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí sería ahí como más difícil, ¿no? Hacer este cultivo, pero sí se puede, ¿no? Definitivamente que sí se puede. Yo no sé hasta qué punto se haga con cierta regularidad. Por ejemplo, ya cuando hay un brote, porque pues obviamente sí es de mucho interés tener ahí pues propagado el virus, ¿no? Para estudiar sus características, a lo mejor secuenciarlo, porque esa es otra cuestión. Aquí sería muy importante estar secuenciando con cierta frecuencia el virus. Bueno, digo, ya que apareció en el brote, pues secuenciarlo, ¿no? Para ver si este virus tiene relación con otros brotes anteriores o si estamos hablando de un nuevo virus, por ejemplo, ¿no? O si tiene, como decíamos, la clase pasada, ¿no? Si a lo mejor por ahí ya hay algunas mutaciones de interés que le están dando una mejor transmisibilidad. Entonces ahí hay muchas cosas que sí se tendrían o que sí podrían ser de mucho interés, pues de ser estudiadas y que pues definitivamente, ¿no? Si haces un cultivo, pues va a ser mucho mejor. Ujú. Pero bueno, pues sí, eso más bien la cuestión aquí es que también no se puede hacer así como que, pues en cualquier laboratorio, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, el valor diagnóstico, de hecho, ustedes, yo creo que ya lo vieron en el laboratorio. De hecho, en realidad las pruebas de oro justo para las enfermedades virales pues generalmente son el cultivo celular. O sea, realmente el cultivo celular es el que te va a decir, pues mira, tienes aquí un agente etiológico capaz de replicarse, aquí está aislado, o sea, un poco siguiendo como los postulados de Koch, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero bueno, pues obviamente dependiendo a veces de la enfermedad, pues vamos a cambiar el estándar de oro. Por ejemplo, ahorita para el SARS-CoV-2, bueno, se los menciono porque es lo que está muy de moda y además pues es lo diferente, ¿no?
el estándar de oro, aunque a pesar de que pues el cultivo celular pues sería obviamente lo más informativo, incluso con respecto a la infectividad del virus, ¿no? Porque si ustedes tienen al final una RT-PCR positiva, de todos modos no están seguros que ese virus es infeccioso. Lo estarían si ustedes hacen un cultivo celular, ¿no? Pero de nuevo, tenemos ahí el punto de que se tarda mucho. Y también, pues bueno, las cuestiones de bioseguridad acá también podrían ser importantes, ¿no? Tal vez menos dramáticas que en el caso de ébola, pero pues también son importantes. Entonces, por eso más bien, pues el estándar de oro se maneja como la RT-PCR, ¿no? Pero en general, pues para los virus, o sea, si lo demuestras por cultivo celular, ya, no hay nada más que te pueda salir negativo. Esa es la prueba inequívoca de que ese es tu agente causal, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver entonces ahora sí la cuestión de la epidemiología, porque pues es muy interesante, ¿no? Este virus, como yo les decía, el primer brote fue muy cerca del virus ébola, del río ébola, por eso se le llama virus ébola. Perdón, es que luego estoy pensando como en lo que les voy a decir y creo que se me adelanta la lengua al cerebro, lo cual es muy malo, ¿no? Obviamente, pero bueno, espero que a pesar de eso me entiendan. Entonces, bueno, en el primer brote pues se observaron 318 casos, ¿no? Y pues no traigo el dato no, de las muertes, no lo traigo. Ay, qué bárbara. Bueno, pero bueno, pues fue una mortalidad, si no mal recuerdo, como alrededor del 70%, o sea, bastante elevada, ¿no? Entonces, pues sí, fue un brote como de preocupación y pues era la primera vez en el mundo, ¿no? Que veíamos este virus. A partir de ahí, pues han surgido casi 30 brotes y pues bueno, les voy a pasar ahí en el Classroom este pequeño articulito que escribí en el 2015 junto con mi jefa en aquel entonces, la doctora Blanca Lilia Barrón. No, no te lo voy a robar, no te lo voy a robar. De hecho, más bien justo vas a empezar, bueno, vas a seguir tú con esto, ¿no? Porque aquí pues, vemos, ¿no? Que ha habido diferentes brotes. Eh, aquí, por ejemplo, en la República del Congo en el 2001, en el 2002, en el 2005, en Sudán, ¿no? Que fue el primero, en 1976. Después, pues parece como si el virus hubiera desaparecido. Después, en 1979, en el 2004. Entonces, ha habido varios brotes. Y aquí, pues, la idea de digamos, de estos tamaños de los círculos es que ustedes vean aproximadamente o en proporción, mejor dicho, el número de casos. Entonces vean, por ejemplo, estos circulitos más pequeñitos, pues van entre los 101 y 300 casos, ¿no? Ya de 301 a 500, pues son circulitos un poquito más grandecitos. Y pues bueno, ya los más grandes, pues bueno, de 1000 a 5000 o más de 5000, ¿no? Entonces, casi todos los brotes que hemos visto de este virus, pues son pues relativamente pequeños, ¿no? Pero vean bueno, color salmón, digamos. ¿Qué notan ahí con respecto pues a esos círculos? Ya lo voy a dejar, Julieta, no te preocupes. Son muchísimo más grandes, pero además en realidad este es un solo brote, o sea, aunque aquí tengo, ay Dios, 1, 2, 3 círculos y acá otros más, este es un solo brote, ¿no? Este es el brote que surgió en Guinea en el 2014, que se extendió rápidamente a Sierra Leona, Liberia, que llegó incluso algunos casos a Senegal, Mali, Nigeria, bueno, hubo casos hasta en España, Italia, Estados Unidos, ¿no? Ya aquí en México estaban ahí poniendo el grito en el cielo porque ya casi nos andaba llegando el ébola, ya está por ahí Felipe Calderón, que en aquel momento era presidente de la República, bueno, a través de las dependencias de salud, pues habían declarado o decretado, ¿no? Que en caso de que llegara el ébola a México, pues se iba a habilitar el Instituto Nacional de Rehabilitación como zona de aislamiento, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué el Instituto Nacional de Rehabilitación? Pues resulta que ese Instituto Nacional de Rehabilitación tiene una zona para quemados, que es el CENIAC, que de hecho es donde trabaja mi esposo. Entonces, pues ahí en esa zona, pues como tienen mucho aislamiento, ahí más bien la cosa es para proteger a los quemados, ¿no? Pero bueno, pensaron que ese aislamiento
pues igual así como funciona de afuera para adentro, pues funciona de adentro para afuera, ¿no? Y entonces pues dijeron, pues si llegara a haber un caso de ébola, pues ahí lo metemos, ¿no? Y ahí va a estar aislado. Entonces, bueno, afortunadamente no sucedió, pero aquí entonces la pregunta, y es justo lo que ahorita les va a platicar Julieta, es ¿por qué este brote que ya es en el 2014, que ya estamos acá muy non plus ultra en el conocimiento de este virus y con un montón de brotes previos y un montón de cosas, pues, que ya se supone que hacemos bien? Porque este brote tuvo una gran cantidad, nada más les dejo en este número, 28,331 casos. O sea, comparado con los 500 que habíamos tenido en otros brotes, pues bueno, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, a ver, Julieta, ¿qué nos vas a comentar? Ay, pues, es que Cas va a compartir por mí, pero ya. Vale. Ujú. Ahora sí que como sean, como ustedes se acomoden. Ya ven que luego también el internet no tiene palabra de honor. Ok, bueno, la pregunta es ¿por qué el brote de ébola de 2014 tuvo un gran número de casos? ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Pues bueno, como la profesora ya les mencionó, este no es solo un virus, hay 5 especies, la más importante es aire, y pues ya le mencionó todas. La que fue responsable de este brote en 2014 a 2016 fue Zaire. Por eso les mencionaba a la profesora que pues era la más importante. ¿Puedes pasarle a la que sigue? Y pues bueno, yo encontré en la OMS la cronología de brotes del virus de ébola con la especie de virus, los casos de funciones, desde que, digamos, se dio el dato del primer caso que fue en 1976 en Congo hasta este brote que mencionaba la profesora. Y como podemos ver, lo que marqué con cuadritos, en Sierra Gorda, Liberia y Guinea fue donde se reportaron más casos y pues la tasa de letalidad pues sí fue bastante alta, sobre todo en Guinea, ¿no? Y bueno, yo quise poner un video, ¿le puedes pasar al que sigue y poner el video, por favor? Para que creo que no se insertó. Bueno, el punto es que puse el video que es como un resumen de lo que la profesora ya nos estuvo comentando para darles pues mi punto de vista del por qué se dieron esta cantidad de brotes y por qué podemos apreciar en el cuadrito o en la cronología, por qué también hubo en Nigeria, en Mali, en Senegal, hubo algunos casos en Estados Unidos, hubo a lo mejor también en Congo, hubo un caso en Italia, otro en París, me parece, sí. En Reino Unido también hubo uno, pero pues ahorita les voy a comentar pues la razón por la que yo creo. ¿Me avisan si ya se ve la pantalla del video, por favor? Ya se ve. Sí, ok. Bueno, si no se escucha, me avisan. Los minutos vuelan cuando el virus del ébola entra al cuerpo. La enfermedad no es fácil de contraer. Solo se transmite a través de fluidos corporales: sangre, saliva, moco, sudor, lágrimas, semen, vómito, orina o heces fecales. Y solo puede entrar al cuerpo por contacto directo con heridas o raspones en la piel, a través de los ojos, nariz, boca, garganta o de los órganos reproductivos. Los humanos se pueden contagiar también comiendo productos cárnicos de animales contagiados o con el contacto directo con estos mismos. El virus puede sobrevivir durante varias horas en estado seco en perillas de puertas o superficies de objetos. Si el fluido permanece húmedo y a temperatura ambiente, puede sobrevivir por días fuera del cuerpo. La mayoría de personas se contagian por el contacto con fluidos corporales de pacientes o de víctimas mortales del virus. Pero, ¿cuándo es un enfermo de ébola contagioso? La respuesta inmediata: cuando muestra síntomas. Estos síntomas pueden tomar entre 2 y 21 días para evidenciarse. En otras palabras, una persona puede viajar e interactuar con otros por días o por semanas sin transmitir el virus. El período normal de incubación varía entre 8 y 10 días. Los primeros síntomas de la enfermedad: fiebre, debilidad, dolor en los músculos y dolor en la garganta, muchas veces confundidos con los síntomas de la gripe, la malaria, la fiebre tifoidea o la disentería. Pero luego empeoran.
vómito, diarrea hemorrágica, hemorragia interna y externa, sarpullido y puntos morados en la piel. Una vez los síntomas se presentan, la persona es contagiosa y tiene entre 6 y 16 días para vencer la enfermedad o sucumbir a ella. La incidencia de muerte varía entre un 50 a un 90% dependiendo en la cepa de virus y de la rapidez con la que el paciente reciba atención médica. Si un paciente con sistema inmune fuerte es atendido pronta y apropiadamente, la posibilidad de supervivencia aumenta, pero si sobrevive, el virus puede permanecer en el semen por hasta 3 meses. Un sobreviviente tendrá inmunidad al virus durante al menos 10 años, pero aún se desconoce si será inmune a otras cepas del virus. Preguntas y respuestas de una enfermedad aterradora. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Y pues bueno, como ya escuchamos a la profesora y pudimos el pequeño resumencito que vimos en el video, pues bueno, les voy a contar rápidamente. El primer caso reportado de ébola fue en 2013, el 2 de diciembre, y fue una niña de 3 años, que de hecho está en el artículo que la profesora los menciona, en el que ella escribió con su jefa. Y bueno, esta niña vivía en una comunidad rural, en un bosque. Entonces, probablemente yo pienso que esta niña se contagió. Ahí sí puede existir la posibilidad de por un animal. Posteriormente, la niña fallece 4 días después. Entonces, pues obviamente sus síntomas no, yo pienso que no fueron tan notorios, ¿no? Como dice la profesora, pues puede ser cualquier cosa, porque no estás viendo hemorragia, no estás viendo pues la enfermedad como tal, ¿no? No estás viendo todo lo que puede causar. Y bueno, posteriormente a ello, su hermana, su madre, su abuela y personas del equipo médico que le estuvieron atendiendo, pues se contagiaron. Entonces, lo que yo pienso que ocurrió, obviamente, pues África es un país, pues como ya lo sabemos, pues que carece de muchas cosas, es muy pobre, ¿no? Incluso el higiene que pues tienen a lo mejor no es el adecuado para estos tipos de casos, ¿no? Y también yo pienso que el brote o sea, no se controló precisamente porque no tienen las técnicas adecuadas o no sabían tal cual cómo diagnosticarlo en ese momento, y además pues ya saben que hacer PCR pues no es tan económico, ¿no? Y luego en África pues creo que el hecho de que, como nosotros, ¿no? Cuando nos sentimos muy, muy mal, pues vamos hasta el momento que ya nos sentimos demasiado mal, vamos al médico, pues es igual, me imagino que allá, ¿no? Entonces, igual estuvieron en contacto con otras personas, no sabían tal cual que tenían, igual las personas que estuvieron viajando y se fueron de regreso a su país y demás, entonces creo que por ello no se controló tal cual. Y creo que sería todo. ¿Ya me oigo? Sí. En efecto, ¿no? Pues como decimos, la cuestión aquí fue que esta enfermedad no se diagnosticó rápidamente. Estos primeros casos, así como nos lo cuenta Julieta, estos primeros casos de diciembre en realidad no fueron los primeros casos detectados de forma oficial. De hecho, para que se detectaran los primeros casos y se declarara como tal el brote de ébola fue cuando ya estaba el brote bastante avanzado, por ahí de febrero, si no mal recuerdo, febrero o marzo del 2014. De hecho, por eso se dice que el brote es del 2014. Después, cuando ya hicieron algunos estudios retrospectivos, cuando empiezan a rastrear, ¿no? Pues de dónde pudo haber venido el virus, fue como, digamos, dieron con el caso de esta niña, ¿no? Pero realmente más bien el problema aquí fue que los primeros casos pasaron inadvertidos y como bien nos dice Julieta, si bien estos casos pues de inicio fueron en una zona más bien rural, pero rápidamente llegaron a las ciudades y eso fue una de las cuestiones aquí importantes, ¿no? Que este virus empezó a diseminar en la ciudad de forma muy temprana, muy pronto, y además en una zona, déjenme, vamos a regresarnos a esta. Es Guinea y Sierra Gorda, que creo que Sierra Leona, perdón, Sierra Leona. es más, fue la que más casos tuvo. Sí, Sierra Leona. O sea, el brote empieza acá en Guinea, pero vean que además estos países
Sí, se ve ahí mi cursor, ¿no? Estos países están muy cercanos entre ellos, pero comparten fronteras. Entonces, la primer ciudad de Guinea, que no recuerdo, creo que es Guandún o algo así, una cosa así, además con nombre un poco raro, ¿no? Em, fue por acá muy cerca de la frontera. Entonces, de hecho, incluso cuando detectan el brote ya estaba en los tres países, ¿no? En Guinea, en Sierra Leona y en Liberia. Entonces, de nuevo, yo creo que aquí se ve muy claro la importancia de hacer este diagnóstico temprano, ¿no? De realmente tener pues, control de las enfermedades que están sucediendo y de tener un diagnóstico temprano de los casos. Pero justo también como decía Julieta, ¿no? Al final tenemos una serie de países donde hay mucha pobreza, en donde el sistema de salud no es el adecuado, donde la detección de las enfermedades tampoco es pues muy buena, ¿no? Ya se ve. Entonces, pues este virus realmente les gana, se empieza a propagar. Y pues bueno, además como es una región de mucha movilidad, o sea, entre Guinea, Sierra Leona, también hay mucho movimiento de personas, pues obviamente esto favorece la dispersión. Para cuando ellos quieren o se dan cuenta del brote, pues esto ya está, o sea, ya está salido de las manos, ¿no? Y pues después, obviamente, aunque trataron de implementar pues muchas medidas de control, pues realmente ya no fue suficiente, ¿no? Los casos aquí ya más apartados, por ejemplo, Nigeria, Mali, Senegal, también tienen que ver con viajeros que estaban en estos países y que llegan a estos países o regresan a su lugar de origen y pues se llevan el virus, ¿no? Pero bueno, aquí sí se alcanzaron a controlar a tiempo, por eso pues los circulitos son muy, muy pequeños, ¿no? Los casos que se dieron principalmente en Europa, como decía Julieta, que hubo casos, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, en España, pues más bien son casos de personas, de personal médico que está trabajando en estos lugares, que pues al darse cuenta que tienen la enfermedad, pues más bien se van a atender a sus países de origen. En estos países europeos, pues bueno, no se llevó a cabo la transmisión entre ya, o sea, una vez que llegaban los pacientes a su país de origen, no se dio la transmisión con otras personas, ¿no? En ese país, por lo que no se extendió la enfermedad. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí se dio el caso que de un paciente que llegó se infectó una enfermera. Ujú. Y de ahí, si no mal recuerdo, creo que solamente fueron otras, bueno, ella y otra persona que se infectaron, ¿no? Entonces, ahí fue donde creo que fue el momento más álgido de esa pandemia, bueno, para nuestro continente, porque pues ya una vez que decían, bueno, es que ya si se empieza a extender en Estados Unidos, pues fue cuando dijeron, igual nos llega a México, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente pues se contuvo ahí el brote, pero pues no deja de ser el brote por mucho el más complejo y el más numeroso, ¿no? 11,310 muertes, ¿no? Entonces, pues sí, está una cosa terrible. Bueno, nada más aquí para que vean el porcentaje de mortalidad de este brote en total fue 39%, que pues es bastante elevadito, ¿no? Después se han tenido otros brotes, por ejemplo, este brote en la República Democrática de Congo en el 2017. Y después, bueno, se los puse aquí como en una línea de tiempo para que vean que, por ejemplo, en agosto, ay, aquí no le puse el cero que me faltaba. De agosto del 2018 al junio del 2020, vimos de nuevo otro brote así muy largo, con también un montón de número de casos, o sea, afortunadamente no fueron pues casi 30,000, pero se tuvieron 3,481 casos, 2,299 muertes y prácticamente en 2 años no se pudo controlar el brote. Tan no se pudo controlar el brote que, bueno, lo declaran acá cerrado, pero después otra vez aparecen casos, ¿no? En noviembre del 2000, bueno, entre junio y noviembre del 2020. Este brote sí es totalmente diferente en Guinea otra vez, ¿no? Pero bueno, ahí solamente tuvieron 16 casos confirmados, 7 casos sospechosos, o sea, digamos 23 casos y 12 muertes, ¿no? Sí, digamos, es como aparte, pero vean, o sea, es como en años muy recientes y muy seguido, ¿no? De febrero a mayo de este año, otra vez se tienen 8 casos y 4 casos mortales.
De nuevo en octubre de este año, de nuevo en República Democrática de Congo se observan casos y pues ahorita todavía hay casos de ébola, ¿no? Entonces, más bien lo que ya se está observando o lo que se cree aquí en este brote por cuestiones de secuenciación del virus es que consideran que más bien este brote que empezó en agosto del 2018 todavía no se acaba, que todavía estos casos que se están viendo hasta el momento han sido como reinfecciones y están relacionados, de hecho, con estas cepas, ¿no? Entonces, de repente, pues sí es de pensarse, ¿no? Porque se supone que ya tenemos un montón de herramientas diagnósticas, un montón de estrategias de prevención y todo esto, y siguen los brotes, ¿no? Por ahí vi esta parte, ya no noté la referencia, ¿no? Pero me gustó esta pregunta que se hacen en algún lado, que si acaso ya los brotes de ébola son la nueva normalidad, ¿no? Porque pues ya vemos que desde los años 2000 en realidad ha habido muchos brotes de ébola, cada vez son más frecuentes y más complejos, ¿no? En cuanto al número de casos, en cuanto a la distribución en las regiones y todo esto, ¿no? Entonces, pues creo que aquí creo que cabe también reflexionar, bueno, ¿qué estamos haciendo como humanos para encontrar con más frecuencia estos virus, ¿no? O qué es lo que está pasando en la naturaleza que ahora nos los estamos encontrando más seguido, ¿no? Y pues bueno, para acabarla de amolar, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en el último brote en la República Democrática de Congo, se hablaba de que por ahí había habido unas conductas no adecuadas por parte de gente que supuestamente era de la OMS, de cuestiones de abuso sexual, ¿no? Entonces, bueno, o sea, para colmo, ¿no? Todavía tienes así una pandemia y todo, y todavía hay cuestiones de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, nomás se los pongo ahí como nota, ¿no? Para que lo discutamos. Y pues bueno, antes de pasar a la vacuna, me gustaría que por ahí nos hablaran de los antivirales y creo que ya con eso vamos a terminar. Sí, profesora, nada más de un minuto. Sí, claro. Ya se ve Sí, la ya se ve. pantalla. Ah, ok. Bueno, actualmente realmente no existe algún tratamiento específico que haya sido probado en humanos y que ya tenga alguna efectividad marcada y aprobada. Realmente, como lo ha estado mencionando la profesora y como se estaba mencionando, las personas cuando se llegan a curar del ébola es por un tratamiento que un tratamiento como de apoyo, cuidados de apoyo de forma temprana, que ayudan, por ejemplo, manteniendo la presión arterial y restablecer como fluidos corporales, además del sistema inmunológico de la persona. Sin embargo, hay algunos tratamientos, algunos fármacos que se han estado probando a lo largo del tiempo. Varios de estos se han quitado los ensayos clínicos, se han suspendido debido a bajas eficacias. Y bueno, aquí tengo una tabla, es un artículo del 2015 donde se habla de unos fármacos en específico, son análogos de nucleósidos. Hay moléculas silenciadoras de RNA y oligómeros antisentido y tratamientos como inmunoterapia y otros. De los más destacables, permítanme, de los más destacables son, por ejemplo, el favipiravir T705, que es un análogo de nucleósidos,
Este es un antiviral de administración oral y este está aprobado para tratamiento para la infección por el virus de la influenza A en Japón. Y su célula diana es la RNA polimerasa e induce mutagénesis. Este fármaco también es activo frente a otros tipos de virus de RNA, como el virus del Nilo Occidental, fiebre amarilla y el Buniviridae. E incluso para el tratamiento, bueno, para la ébola se ha demostrado una eficacia in vitro y en modelos en ciertas cepas de ratones. La dosis tiene que ser mayor a la que se utiliza para la influenza y este ha sido eficaz en algunas infecciones con cargas virales bajas del ébola, pero realmente no se ha podido sacar como alguna conclusión definitiva porque se han utilizado nada más como en 8 pacientes y en 5 pacientes se ha terminado el tratamiento. Otro destacable es el brincidofovir, que es otro análogo de nucleócido. Este es un conjugado lipídico del cidofovir de amplio espectro para virus de DNA, como adenovirus, poxivirus y herpes virus. Se había demostrado cierta eficacia in vitro, pero en humanos se desconoce pues esa eficacia y solo se ha utilizado en casos individuales, así que se suspendió este ensayo clínico. En moléculas silenciadoras de RNA y oligómeros antisentido tenemos el TKM, que es RNA de interferencia que utiliza nanopartículas lipídicas como vehículo, y su célula diana es la RNA para la polimerasa L. Esta se llama TKM 100-802. Y esta se pues administra de forma intravenosa. Y de nuevo se han utilizado nada más en pacientes individuales, precisamente en un ensayo en Sierra Leona, pero esto también se suspendió. Los demás son, por ejemplo, inmunoterapias, cóctel de anticuerpos, sueros de convalecientes y otros, ¿no? Tenemos incluso la atorvastatina, que este medicamento es como que se le receta a muchas personas por otras enfermedades. Y como ven en la fila 5, en la fase, la mayoría pues no pasa de la fase 2. El único que pasa es el suero convaleciente, pero de todas maneras, o sea, sigue como que estando en marcha. Por lo tanto, no hay algún tratamiento que ya se pueda utilizar, porque en realidad todos los pacientes que han estado en estos tipos de tratamientos para el ébola han usado diferentes tratamientos y diferentes cuidados. Y eso sea todo. Si alguien tiene alguna duda, pues aquí estoy. No hay dudas. Comentarios. Pues en realidad podemos ver que también esto de los antivirales pues no ha sido una cosa todavía realmente probada, ¿no? Hay varios en ensayos y varios más bien que de hecho no son específicos contra el virus pues de ébola, ¿no? Sino que pues más bien están siendo probados pues de otros, ¿no? Bueno, salvo acá los cócteles estos, pues de anticuerpos monoclonales, ¿no? Pero bueno, pues esa también es otra cuestión. O sea, tenemos una enfermedad que surge así nada más de repente, ¿no? En alguna población, en algún brote, que no necesariamente se detecta a tiempo y que pues además es difícil, ¿no? No tenemos tiene una elevada mortalidad, no tenemos un antiviral adecuado. Ya hay una vacuna por ahí que se está aplicando, pero bueno, pues yo creo que esa la vemos la siguiente clase. Y pues bueno, creo que si no hay preguntas, comentarios, sugerencias, cuestiones, pues estaríamos terminando el día de hoy. Sí, profesora, todo Yo bien. creo que no hay dudas.